Yo veo a muchos supervisores cansados, agotados, exhaustos todo el tiempo. Es que tengo tanto trabajo y luego dices, bueno, ¿y cuánta gente tienes a tu cargo? No, pues 20. ¿Y por qué no pides que ellos hagan otro tipo de cosas? No, hombre, es que están bien mensos, dicen. Y aparte, de aquí a que me tomo el tiempo de explicarles cómo se hace, no, hombre, me sale más rápido hacerlo yo en ese momento. Eso lo veo mucho y ves a líderes exhaustos, de verdad, o sea, con un burnout impresionante, pero porque no se quieren tomar el tiempo de ir y enseñar para poder delegar el proceso, ¿no? El viaje para convertirte en un líder protagonista empieza aquí. Esto es El Acelerador de Equipos, temporada 8, con tu guía, Diego Sánchez. ¡Comenzamos! Hola y nuevamente muchas gracias por acompañarnos en este podcast, El Acelerador de Equipos, en el último episodio de la 8ª temporada. Sé que te había dicho que íbamos a tener a la última invitada con Monse, pero ¿qué crees? Que se me ocurrió que más allá de seguir entrevistando líderes protagonistas, hoy le íbamos a entrar a chismecito de consultoría, o no sé, voy a empezar como que esta sección a ver qué se nos ocurre. Y para esto invité a mi compañera de Gálica y nuestra experta en procesos de enseñanza-aprendizaje, Mariana Sánchez. Hola, ¿qué tal, Diego? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Veo que andas aquí con pura celebridad. Entonces, me pone muy contenta estar aquí contigo el día de hoy. Muy bien, bueno, pues sigamos con estos aprendizajes de las celebridades. Precisamente a mí se me hace como que eso está muy bueno, está muy interesante. Y fíjate que en estas 6 entrevistas que estuve sosteniendo durante esta temporada con líderes así como que buenísimos, de altísimo nivel, a mí me llamó mucho la atención que gran parte del rol que toman los líderes tiene que ver con formar. Claro. Formar otros líderes, formar a las personas, pero me llama la atención porque estos líderes que fueron directores de plantas, vicepresidentes, pilotos, ¿no? O Judith, que es expertísima en esto de desarrollo de talento, creo que ya tienen esto mucho más en mente, pero tú y yo hemos dado cursos no sé, a niveles operativos. También por ahí damos muchos cursos con supervisores, y creo yo que esto no lo tienen como que tan en mente, ¿no? Como que el líder cree que tiene que lograr los resultados y ya, cuando yo creo que los líderes tienen que lograr resultados a través del desarrollo de sus personas. ¿Tú por qué crees que existe como que esa, no sé si es resistencia o es ignorancia? ¿Por qué los líderes o es más, hasta miedo, de verdad que lo pienso, pero por qué crees que los líderes no consideran esto como parte de su rol intrínseco al dirigir equipos? Híjole, creo que hay un chorro de barreras en esto que dices. Creo que para empezar, la primerita es que el ser humano está acostumbrado a que el proceso de enseñar es algo inherente completamente en el humano. O sea, digo, yo con simplemente estar aquí a tu lado o decirte cómo hacen las cosas, ya te estoy formando, ya te estoy enseñando. Cuando la verdad es que no, o sea, el proceso de enseñanza-aprendizaje no se da simplemente porque se da. Hay un montón de factores que tienen que ver con esta parte formativa, ¿no? Entonces, para empezar, que la gente no toma en cuenta que eso es algo que se tiene que hacer de forma consciente, y eso es punto aparte, ¿no? Creo que ese es el tema principal. Y el segundo, pues a lo mejor no saben cómo hacerlo, ¿no? O sea, no saben qué cosas tienen que considerar o cuáles son todos los factores que conlleva que una personita aprenda a hacer algo, ¿no? Ok, va. Entonces, punto número 1, como que es esa falta de conciencia. Es bien interesante porque los seres humanos estamos aprendiendo prácticamente todo el tiempo, durante todas nuestras vidas. Y lo que está chistoso es que si no aprendemos las cosas de manera consciente, aprendemos cualquier barbaridad, ¿no? Aprendemos malos hábitos, malas prácticas, cosas así. Entonces a mí me llama la atención que el primer punto es que los líderes deberíamos estar conscientes de que somos parte de un proceso de enseñanza, ¿no? Uh-huh. Y la otra es que pues luego no saben todo, no saben cómo, ¿no? Primero la falta de conciencia y luego la falta de conocimiento. Creo yo normalmente esa parte de la falta de conocimiento es más fácil de atacar, ¿no? Y vamos atacando eso, ¿no? ¿Cómo aprenden los seres humanos adultos, a diferencia de los niños? ¿Cuáles son las características que sí deberíamos tener en consideración cuando le estamos enseñando algo, no solamente en cursos como lo hacemos tú y yo, sino cuando un líder le está enseñando a otra persona a hacer algo?
Claro. Sí, no, hombre, hay un chorro de diferencias. No sé si han escuchado por ahí el dicho que dicen que los niños son como esponjitas que aprenden prácticamente de todos los estímulos que tienen a su alrededor. Eso es algo muy cierto. A diferencia del adulto, el adulto ya no empieza a agarrar cualquier cosa que le sea un estímulo distinto, sino elige qué es lo que quiere aprender y va formando y va construyendo ese aprendizaje y esa parte formativa. Lo que pasa aquí es que al niño, por ejemplo, es una persona cero protagonista en su aprendizaje. El protagonista completamente cuando un niño aprende es la persona que le está enseñando, ¿no? En su caso puede ser el papá, los padres de familia, los maestros, los docentes, y en el caso del adulto, el protagonista tiene que ser el adulto como tal, ¿no? Porque si el adulto no desea aprender algo o no le ve sentido a lo que está aprendiendo, la realidad es que no va a aprender absolutamente nada. Sí, y eso es algo que nos tenemos que meter en la cabeza mucho todos, que si un adulto no quiere aprender, no hay nada que tú puedas hacer para que ese adulto aprenda. Entonces, nuestra parte aquí como líderes es empezar a marcar ese terreno, como que empezar a formar ese ambiente para que el adulto empiece a crear conciencia de que lo que va a aprender es algo que le va a servir o le va a ser de utilidad para algo. Esa es como que la diferencia fundamental, yo creo, en ambos. Como que la utilidad, ¿no? El niño aprende cualquier barbaridad, pero el adulto, si no lo considera útil, atractivo, aunque sea útil para el chismecillo, ¿no? Así de, ay, esta información va a estar buena para platicarla ahí en la cena navideña, si no le va a valer gorro, ¿no? Y vamos pensando en el rol de liderazgo que tiene la gente, ¿no? Porque luego dicen, te vas a ir al curso y vas a regresar y vas a ser el experto máximo, ¿no? A nosotros nos pasa bien seguido, ¿no? Así de, güey, vi que hay gente que tiene broncas ahí dentro del equipo, ahí traen unas friegas ahí terribles. Pues los voy a mandar a un curso con la Mariana de manejo de conflictos, ¿no? Y luego van, toman su curso, son muy felices, ahí dicen, sí, aprendí, me cambió la vida. 3 horitos después, o más o menos como 3 semanas después, nos habla el cliente y nos dice, oye, güey, ya se volvieron a pelear. No, que habían tomado el curso, que eran expertos ahora en manejo de conflictos. Ayúdame, por favor, a darle un baño de realidad a la banda, porque que nos quede claro, por lo menos desde todo esto, esta conversación que vamos a sostener, que un curso no te va a arreglar la vida. No digas eso. No, sí, de hecho, hasta inclusive iba a platicar un poquito más de eso, porque también creo que es parte de, no sé, del error del líder, hablando aquí como del proceso formativo, que cada vez quieren que la gente aprenda más en menos tiempo. O sea, híjole, ¿no? Yo me dedico también a capacitar tanto en habilidades blandas como en habilidades duras. Entonces me dicen, no, quiero que aprendan a operar esta máquina en 3 horas, por favor. Y dices, híjole, y aquí es donde nos metemos en un tope muy importante, ¿no? En donde yo creo que los líderes deberían de prestarle mucho más importancia a esta parte formativa. Una capacitación de 3, 4, 5, 6 o hasta 8 horas realmente tiene un límite muy bajo. O sea, hablando como tal de los procesos taxonómicos, no sé si por ahí los ubiquen, que tienen que ver con como si fuera una pirámide en donde el ser humano va construyendo conocimiento, de modo que se va haciendo experto en una tarea. Para que alguien se pueda hacer experto en una tarea, de modo que ya pueda realizarla, aplicarla, inclusive hasta evaluarla, porque luego mandan a muchos trabajadores a evaluar este otro tipo de procesos. Tiene que ser un proceso ya además de un entrenamiento de varias sesiones, de 1 a 1, en donde la persona que está enseñando acompañe a la persona que está aprendiendo, y más cuando se trata de este tipo de tareas. Y en habilidades blandas, pues mucho, mucho menos, ¿no? Entonces, un curso de pocas horas no te va a solucionar la vida. O sea, sí tendríamos que hacer un proceso muchísimo más largo y mucho más profundo. Ok, de acuerdo. Y bueno, también está interesante que tampoco se le rompa el corazón al líder que va a decir, bueno, entonces ya no los voy a mandar a cursos, porque necesito tenerlos en un proceso más amplio. El proceso más amplio puede suceder en la cotidianidad y con acompañamiento del líder, quiero pensar yo, ¿no? Porque si vamos a este curso de manejo de conflictos o de comunicación asertiva, las personas se van a llevar los conceptos, se van a agarrar algunas prácticas y esto está muy genial, y luego necesitan estar aplicándolo, ¿no? Claro. Que bien, luego por eso se hacen procesos de coaching o de seguimiento o de entrenamiento tal cual. Pero luego también los podrían estar ejecutando en su cotidianidad con el líder como guía, ¿no? O sea, por eso a mí se me hace muy interesante
que esta parte de la capacitación o de la formación no solamente depende de cursos, sino de la manera en la que en la que los líderes puedan ir llevando a la persona por cierto camino. Hace rato hablábamos de que luego las personas aprendemos cosas que no debemos, ¿no? Y no me dejarás mentir que luego vamos a dar cursos y hablamos con la gente y tienen como que cierto perfil, ¿no? Una vez nos tocó darle un curso a unos chavos que eran súper analíticos y todo lo trataban de desmenuzar así, decía, güey, qué raro está esto. Y luego fuimos y hablamos con el jefe y así era el jefe idéntico, ¿no? O sea, el jefe los estaba formando. Claro. Sin quererlos formar de cierta manera o de cierto perfil, ¿no? Entonces, por eso a mí la parte primera que hablabas del tener conciencia de cómo estamos formando, cómo podríamos formar a la gente, es paso número 1 y luego saber cómo. Ya nos hablabas de cómo es que los adultos aprendemos, ya nos hablábamos también de cómo es que pues el líder tiene estas dos carencias de conciencia o de conocimiento. Ahora me gustaría hablar un poquito más acerca de las prácticas. ¿Tú qué crees que deberían hacer o qué crees que podrían hacer o qué has visto que hagan los líderes para formar a las personas en sus equipos de manera útil, concreta y enfocada? Claro. Creo que en primera instancia, o sea, lo primero es el involucramiento del líder en el proceso, ¿no? Que no vean, por ejemplo, estas capacitaciones, ya sea internamente o que luego contratan externos como nosotros, como procesos aislados, ¿no? En donde aquí toma este curso y pues y ya, ¿no? O sea, que lo vean como un proceso en donde ellos se involucren también y vean realmente qué es lo que quiere que aprenda la gente. Ese es paso número 1, involucrar. O sea, no es algo que sucede nada más, ¿no? Sino, como dices, la gente va a aprender pues algo. Algo, sabe probablemente las cosas más horribles de la historia. Sí, o a lo mejor ya no es lo más horrible, pero no va a aprender lo que tú quieres que aprenda, ¿no? Entonces, si no te involucras, para empezar, ese es el primer fallo, ¿no? El segundo, conoce a tu gente. Ahorita que decías eso, que el equipo se forma mucho como es el líder, creo que ese es uno de los errores más grandes que tenemos los seres humanos. También lo he visto mucho con padres de familia, por ejemplo, que creemos que todas las personas aprenden como nosotros. Entonces, si yo soy una persona muy auditiva, a lo mejor te quiero dar una instrucción de forma verbal, ¿no? Y para mí hubiera quedado clarísimo porque soy auditivo, pero a lo mejor tú no, tú necesitas ver un diagramita y observarlo, o inclusive hasta tú escribirlo, porque aprendes distinto que yo. Entonces, ¿cómo puedo saber cómo aprende mi gente? Pues tómate el tiempo de conocerlos, ¿no? Que eso es algo importante, que luego decimos que ni el nombre luego se saben a veces de toda su gente, ¿no? Entonces, algo tan primario y tan importante como decir, oye, me tomo el tiempo de conocerte, cómo te llamas, un poquito de tu vida, y pues te vas dando cuenta un poco cómo aprende esta persona, y pues no le puedes enseñar de exactamente la misma forma a todos tus colaboradores. Ahí te van 2, que yo empezaría con esas. Ok, va. Y bueno, y también van ligados mucho al rol de líder como tal, ¿no? O sea, una cosa es también saber cómo hablarle a la gente, va muy ligado, va muy de la mano con cómo es que le podrías estar tú enseñando, ¿no? Claro. A mí me llama la atención, fíjate que justo ahorita que lo estabas mencionando, y dije, güey, pues es que luego los líderes enseñamos cosas que no queremos que la gente aprenda, ¿no? Con todas las personas que estuve hablando en esta temporada del podcast y en muchas y bueno, en todas las conversaciones que he tenido a lo largo de todos estos episodios, creo que los grandes líderes o los que llegan a un punto alto tienen en común que se forman a sí mismos. O sea, que están constantemente consumiendo contenido, ya sea libros o están o escuchando podcasts, yendo a cursos, tomando el diplomado, haciendo la maestría, y unos que dices, güey, ya deja de estudiar, como no. Porque creo yo que se permea, ¿no? O sea, la manera en la que tú estás, digo, tiene mucho que ver con hasta la manera en la que los niños aprenden también, ¿no? O sea, si ven que el papá lee, pues los niños leen, ¿no? Claro. Si ven que el papá se la pasa en la tablet todo el día, pues ellos se la pasan en la tablet. Igual los líderes, ¿no? Tendemos a imitar comportamientos, los seres humanos tendemos a imitar comportamientos de las figuras de autoridad, ¿no? ¿Qué crees, qué consideraciones deberían tener los líderes, no solo para las demás personas, que es lo que estamos hablando en este momento, sino para consigo mismos, en cuestiones de aprendizaje, considerando algunos factores como que hay gente que cree que los viejos ya no aprenden, considerando que lo que ya aprendieron pues es suficiente,
que lo que el conocimiento que ya tienen es pues, está probadísimo, pues ya están en ese lugar, son máximos sensei de la historia, ¿no? ¿Qué consideraciones crees que debería tener el líder en cuanto a educación hacia sí mismo? Sí, claro, qué interesante esto que dices, ¿eh? Porque, por ejemplo, yo lo veo mucho en lo que nosotros nos dedicamos. Una de mis frases favoritas es, el día que yo crea que ya acabé de estudiar o de aprender, ese día me dedico a otra cosa, ¿no? Porque es la cosa más incongruente de la vida, decir, me dedico a enseñar a la gente y yo ya no quiero aprender. Entonces, y pues tomando en cuenta todo lo que estamos hablando, para empezar, el líder, pues es una persona formadora en el trabajo, ¿no? Entonces, creo que esto que dices es muy, muy cierto, que nunca pierdan esas ganas de aprender y de estar incentivando que la gente también aprenda, ¿no? De ese modo, así como yo tengo esta capacitación, yo tengo esto y abro estas opciones también para la gente que está conmigo, ¿no? Que se vayan armando también un plan de carrera, ¿no? O sea, que a lo mejor eres líder de cierta área, a lo mejor tipo operativo, por ejemplo, pero ¿qué otras habilidades alrededor de estas áreas quisiera yo poder permear y formar, ¿no? Hablando de habilidades blandas, aprender algún otro idioma, hacer alguna otra situación. Entonces, ármate un plan de carrera, que la verdad es algo también muy personal, porque luego le dejamos mucho la chamba de formarnos a la empresa en donde estamos, cuando al final del día, pues oye, el conocimiento es tuyo, ¿no? Y te vayas a donde te vayas, el conocimiento tú te lo vas a quedar. Entonces, también es algo que tú debes de hacer activamente, ¿no? No dejar que pasen los años y pues si aprendí algo, qué bueno, y si no, no. Entonces, haciéndolo de forma pues muy consciente y regular, ¿no? Perfecto. Sí, hace poquito hice un episodio precisamente empezando con eso, ¿no? Con que había líderes que decían, ay, no, pues si no me mandan a curso, pues no aprendo nada, ¿no? Y entiendo la parte económica, por supuesto, claro, ¿no? Sí, claro, quieres que la empresa le invierta en tu desarrollo y así. Aún así hay algunas, ya en esta actualidad ya hay muchísimas formas de obtener conocimiento ya sin costo, ¿no? O sea, la gente que está viendo esto creo que esa es la intención detrás de estos esfuerzos, donde ya puedes obtener conocimiento de manera gratuita, ¿no? Entonces, esta parte de estarte formando siempre y en todo momento es importante y creo que es indispensable, pues, para desarrollarnos como personas, y es más, hasta por nuestra salud mental, ¿no? O sea, que nuestro cerebro lo necesita, ¿no? Me gustaría hacer esta fase así como que una sección más de chismecito, ¿no? Me gustaría que identifiquemos unas 2, 3, 4 prácticas que hemos visto que hacen los líderes, que hacen que que no exista o que las personas que están en su equipo no aprendan, ¿no? Voy a empezar yo porque ya te viene en mente y me quería desahogar porque es una cosa lamentable. Y tengo como 5,000 en la cabeza. Hay una, creo yo, que me da un poquito más de vueltas. Yo he visto a líderes viendo o pensando que las personas de su equipo no deberían equivocarse. Que cuando cometen un error las personas, en vez de generar aprendizaje, que eso creo que es la esencia de los errores, y me gustaría platicar un poquito de eso antes de irnos ahí a tu propuesta de error. Se equivoca el tipo o la chica y así de, mírenlo, es un perdedor, ¿no? Y lo humillan ahí de una manera terrible. Y luego las personas cuando se equivocan, pues acaban ahí barriendo mejor las cosas abajo del tapete para que no se dé cuenta el líder, para que no los humillen. Que las personas nos gusta ser humilladas, ¿no? Perfecto. Entonces, y aquí me encantaría saber tu opinión, ligando tus dos conceptos favoritos, que son aprendizaje y seguridad psicológica. Sí. ¿Cómo has visto tú eso seguramente? ¿Cómo es que afecta de manera negativa a los procesos de aprendizaje y el desarrollo de las personas de los equipos? Sí, no, claro que sí, pasa muchísimo esto pues sí, en los equipos de trabajo, en la industria y en todo tipo, y eso es algo que tienes que entender muy rápido. Si quieres que la gente aprenda, tienes que darle chance y permitirles que se equivoquen. No existe aprendizaje sin error y eso es un hecho. Y imagínate desde que eras niño, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces se tardó tu hijo en aprender a utilizar el baño, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos errores hubo para eso, no? Entonces, de modo que lo lograr hacer en algún momento tuvo que haber errores, ¿no? Y pasa exactamente lo mismo cuando somos adultos. Si quieres que alguien aprenda, tienes que saber que es muy probable que se equivoque, para empezar, y haz las paces con eso.
¿no? Después, ya como tal, el problema psicológico que conlleva. Las personas estamos dispuestas a hacer, ahora sí, barbaridades con tal de no sentirnos humilladas, de no sentirme señalada, de no sentir que me van a excluir del grupo, del equipo porque cometí un error. Tenemos miedo a sentirnos tontos también, ¿no? Entonces, eso conlleva muchísimos procesos neurológicos bastante negativos, ¿no? Entonces, la persona, pues ya para empezar, ya no va a querer intentar hacer nada nuevo. Porque dijo, cuando intenté hacer algo nuevo, me fue mal. Entonces, de mensa que me quiero probar para un propuesto nuevo, para una tarea nueva, ¿no? Y en segunda, pues si me llego a equivocar, pues ¿qué es lo que voy a hacer? Pues lo voy a esconder. Voy a hacer todo lo posible porque nadie se dé cuenta del error. Y esto, pues en los procesos y en los equipos, pues puede ser bastante contraproducente, ¿no? Si no te das cuenta que algo está saliendo mal, pues imagínate todo lo que puede rodear esto, ¿no? Pérdidas, recursos, scrap, o sea, bastantes cosas, ¿no? Entonces, la verdad es que ese sí es un error garrafal. Y luego la gente ni aprende, o sea, porque es más, cuando luego no te das cuenta que está cometiendo un error, no puedes dar el feedback adecuado, no puedes generar el aprendizaje, no puedes hacer correcciones, entonces la gente no aprende y tienes unos errores ahí terribles, ¿no? Sí, claro, no das oportunidad de que, y no solo la persona, sino que el equipo aprenda de ese error. Entonces, cuando existe un error en el equipo, pues lo mejor que se puede hacer es mostrar el error, no a la persona que lo cometió, sino el error como problema de proceso y ver como equipo qué hacemos para que esto ya no vuelva a suceder. De modo que pues mejoras las prácticas de todos, o sea, no solamente de una sola persona, sino de todo el equipo. Ok, va, bien, entonces. Historia de terror 1, el líder que señala los errores y prácticamente crucifica a la persona que lo cometió. Tú cuéntame, ¿qué otro error has visto en la práctica? Yo veo muchísimo, muchos, y precisamente que hablabas hace rato que trabajamos mucho con el nivel de supervisores. Yo veo a muchos supervisores cansados, agotados, exhaustos todo el tiempo. Es que tengo tanto trabajo y luego dices, bueno, ¿y cuánta gente tienes a tu cargo? No, pues 20. ¿Y por qué no pides que ellos hagan otro tipo de cosas? No, hombre, es que están bien mensos, dicen. Y aparte, de aquí a que me tomo el tiempo de explicarles cómo se hace, no, hombre, me sale más rápido hacerlo yo en ese momento. Eso lo veo mucho y ves a líderes exhaustos, de verdad, o sea, con un burnout impresionante, pero porque no se quieren tomar el tiempo de ir y enseñar para poder delegar el proceso, ¿no? Sí, ya poniéndose así como que muy bíblicos, o sea, gente que pesca, pero nunca enseña a pescar, ¿no? Justamente. Yo creo que tiene que ver con la prisa, ¿no? Con la velocidad que luego la industria que nosotros manejamos más automotriz, que es dos güeyes bien con prisa. En general creo que la actualidad es prisa terrible, entonces necesitan generar resultados de inmediato, ¿no? Y podemos ligarlo con el anterior, ¿no? Necesitan obtener resultados rápido y con la menor cantidad de errores. Porque todo cuesta, ¿no? O sea, ahorita dijiste, no, pues así de, ay, no, pues acostúmbrate que la gente se va a equivocar, güey, pero cuesta, ¿no? O sea, Sí. entonces el nivel de exigencia creo yo que es algo que está por ahí detrás, que es muy interesante, ¿no? Esta parte de no puedes equivocarte porque nos cajetean y lo tienes que hacer rápido, entonces mejor lo hago yo. Y esto trae una bronca terrible, ¿no? Detrás, que pues la acabamos con líderes quemados, gente que se siente inútil y ninguno de los dos está feliz, ¿no? ¿Qué desenlace has visto hacia allá? O sea, ya estamos como que identificando el problema. ¿Qué cambios o qué líderes has visto que hacen algo distinto y que le dan una vuelta a esto? Sí, pues creo que más que nada, justamente como dices, es ya más un tema así como, no sé si llamarlo cultural, o sea, a que eso estamos acostumbrados. Queremos el beneficio inmediato en vez de ver el beneficio a largo plazo, ¿no? Pero sí he visto que últimamente se ha tenido un poquito más conciencia, así como en todo este tema de seguridad psicológica, salud mental, como tomando un poquito más en cuenta a la persona. Sí he visto ya líderes y empresas que se están preocupando por dar un poquito de más tiempo a todos estos procesos, ¿no? O sea, nosotros nos dedicamos y tenemos también aquí, por ejemplo, academias de certificación de instructores en donde ya dicen, ok, vamos a ver y quiero que mis instructores internos empiecen a aprender un poco más, ¿no? Que digan, que aprendan a diseñar experiencias de aprendizaje, aprendan cómo enseña la gente. Entonces, ese tipo de cosas, a pesar de que toma un poco de más tiempo al que estaban acostumbrados, pues genera que sí hay
puede haber cambios positivos en este tipo de situaciones, ¿no? O sea, entender que sí requiere meterle esfuerzo y tiempo y que el beneficio sí va a venir, y eso sí es algo que te lo prometo, o sea, sí va a haber un beneficio. De verdad, a lo mejor este supervisor que no delegaba, se va a tomar y a lo mejor van a ser 6 meses importantes de un poquito de dar un poquito menos resultados o menos producción, pero pasando esos meses ya va a haber un beneficio grande, ¿no? Entonces creo que cada vez hay empresas y equipos que se están dando un poco más de cuenta de esto y aparte genera un cambio en el clima organizacional, o sea, la gente está genuinamente más contenta, ¿no? Ok, sí, de acuerdo. Creo que aquí el punto clave es ver en mediano o largo plazo, en vez de nada más ver cuestiones de corto plazo, ¿no? Porque, híjole, cómo está complicado eso de la prisa y de la inmediatez, y eso quema a mucha gente cuando si le metes tiempo, que le metes esfuerzo durante pues cierto periodo, luego ni siquiera es tanto, ¿no? O sea, puedes obtener luego resultados ya, no nada más unos grandes resultados, sino resultados que se sostienen, ¿no? Tanto en la cuestión numérica y también en la cuestión personal, porque a las personas nos gusta aprender, ¿no? O sea, sí, claro, genuinamente disfrutamos del aprendizaje, ¿no? Ok, yo creo que ya con estos 2 chismecitos la hacemos. Me gustaría ver si se te ocurren, o si se nos ocurren algunas recomendaciones que le pudiéramos hacer a líderes para fomentar el aprendizaje en sus equipos. ¿Tú qué crees cuál sería una práctica, así como la práctica top, que le recomendarías a los líderes que lleven a cabo para fomentar el aprendizaje dentro de sus equipos? Híjole, la práctica top. Yo creo que la primera, y a lo mejor suena un poco repetitivo, pero tiene que ver con el involucramiento, ¿no? O sea, que no crean que son cosas aisladas. Si van a generar un plan de capacitación, si ellos mismos van a dar una capacitación interna, o sea, que se metan tal cual en los contenidos y en lo que van a ver, porque luego hasta ni siquiera conocen, ¿no? O sea, nos contratan un curso de comunicación y nosotros les enseñamos ciertos conceptos a la gente y el líder les dice lo contrario porque no sabe ni qué les enseñamos, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos cursos en donde sí está el líder por ahí, pero está en la computadora y que ellos toman el curso, ellos son los que lo necesitan y yo no? Por ejemplo, me dedico a capacitar en emergencias, que es un ámbito también muy... que tiene que ser muy pulcro, porque si la riegas ahí, pues sí puede haber vidas, terrible, claro. O sea, puede haber, es de vida o muerte, ¿no? Entonces me pasa mucho que, por ejemplo, capacito brigadas de emergencia y a la hora del siniestro, o sea, cuando genuinamente hay una emergencia, ¿quién crees que es la persona que tiene que tomar las decisiones más importantes? Pues el líder, la persona con mayor rango de la planta, ¿no? ¿Quién crees que es la última persona que se para en los cursos de brigadas? No, el director de la planta, el líder principal. No se los merecen. Sí, ¿no? Entonces, ¿cómo quieren? O sea, ni siquiera sabes si se están formando bien. Capaz que el curso no te gustó, o sea, no sé, o los contenidos no eran lo que esperaban, entonces primero involúcrate. ¿Qué les estás mandando información a la gente? Y por Dios, o sea, aplícala tú, ¿no? Porque tiene que ver también con la congruencia. Cuando hablamos no me dejarás mentir, cuando capacitamos a supervisores, la cuestión más constante que sale es, oiga señor, ¿y esto lo va a tomar mi jefe? Porque fíjese que está bien bueno, pero mi jefe nomás no la hace, ¿no? Es terrible. Voy a ir y le voy a decir, ay, sí, retroalimentación efectiva, y me va a dar ahí un sopapo, me va a dar la fregada, y me va a decir, ¿cuál retroalimentación efectiva y feliz, no? Entonces, me encanta. Paso número 1 es involúcrate. Yo creo que esa es como que la parte principal. Yo lo complementaría, para ver si sacamos como 3 prácticas, ¿no? Y yo lo complementaría con identificar necesidades específicas, o sea, porque cuesta, y no es como que hacer un reproche, pero sí es muy común que vamos con las personas o con los líderes y saben lo que les duele. Y creen que tienen la solución también, ¿no? Así de, sí, como tenemos este problema, pues necesitamos un curso de team building, ¿no? Y luego ya que nos vamos allá a platicar, entonces, güey, no necesitan un curso de eso, necesitan una cosa un poquito más pesada, necesitan hacer otra cosa distinta, no sé. Entonces creo yo que identificar la necesidad luego no es tan sencillo como parece.
Pero es básica, ¿no? O sea, sí se necesita como que tener conciencia, hacer un diagnóstico, como que tomarse más en serio esta parte de la capacitación y no nada más hablarle a los encargados de capacitación de la planta o ver un curso que a ti te sirvió nada más o ver un curso que te viste ahí en Facebook, sino sí hacer una detección de necesidades real, ¿no? Sí, ¿Cómo claro. ves? No, sí, buenísimo. Y yo ahí en esta parte de detección veo dos cosas. La primera es escucha. O sea, Ok. escucha a la gente y si ves, pregúntale. O sea, ¿tú cómo sientes esto? Oye, noté esto, ¿cómo sientes esta situación? ¿O qué es lo qué es lo que piensas, ¿no? Ese es número uno, escucha a la gente, pregúntale y escucha. Y número dos, lidia con tu ego también. Porque, híjole, luego, todo lo demás está mal, excepto tú. Entonces, puedes entrar en este juego de autodiscrepancia en donde pues estás viendo cosas que a lo mejor y no son las que realmente están ahí, ¿no? Entonces, si tienes duda de qué es lo de cuál es la realidad acerca de un problema, pregúntale a la gente, porque si Ujú. el 80% de tu equipo te dice lo mismo y es distinto a lo que tú piensas, pues probablemente no estás viendo lo que tienes que ver. Yo creo que ahí está el caminito, ¿no? Escucha, em, y finalmente terminas involucrándote, ¿no? O sea, ahí ya también te tienes que meter. Creo que cuando hablamos de equipo, gran parte de las veces, cuando hay un problema en el equipo, y me atrevo a decir que más de la mitad de las veces, que nos abre el líder y, ay, es que esta gente, de mendigos infelices, nomás no la hacen. Gran parte de las veces, más de la mitad, la causa raíz está del líder, ¿eh? O sea, Claro. así es que si detectas, lidias con tu ego y luego te involucras, ahí puede ser una cuestión eh, mucho más poderosa, mucho más potente. Y pues yo también recomendaría tener cierto grado de paciencia Mucha paciencia. y estar consciente de los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? O sea, para mí estos temas que luego damos en los train de trainers y así no son nada más para gente que educa, sino para las personas que sean, ¿no? La mayor parte de las veces quienes más están ahí clavados en los temas son los papás, ¿no? Y dicen, ay, güey, entonces así aprende mi hijo y bueno, con las diferencias que nos contabas, ¿no? De entre niños y adultos, pues eventualmente el saber cómo aprendes tú y cómo aprenden las personas a tu alrededor te pueden ayudar bastante, ¿no? Sí, completamente, ¿no? Conocer y las diferencias individuales de la gente que tienes. También esa sería otra buena práctica que diría. Al involucrarte con la gente, al escuchar a la gente, pues lo que es inherente que venga después es que la conozcas, que conozcas a las personas, ¿no? Y cuando ves, y esto no solo es en enseñar, sino en la vida, ¿no? O sea, yo ya sé que esta persona es un poco más sensible y que requiere que le hable con un poquito más tacto, le diga, hola, ¿cómo estás? Por ejemplo, y a este otro no, o sea, y una persona que comunica bien, que enseña bien o que lidera bien, se acomoda mucho a las personas con las que está hablando, ¿no? Entonces, parte de tu trabajo es identificar eso y pues acomodarte un poquito a cómo es la otra persona para que sea pues un proceso más eficiente, ¿no? No, eso me hace bien interesante porque gran parte de los procesos de enseñanza-aprendizaje están súper relacionados con el liderazgo, ¿no? De hecho, cuando alguien nos enseña algo, le damos esa posición de liderazgo, ¿no? Por eso los maestros tienen luego o deberían de tener esa autoridad, o los consideramos como figuras de autoridad como tal, ¿no? Entonces a mí se me hace como que un símil muy grande, ¿no? El formador y el líder, ¿no? Entonces, estas prácticas formativas pues son parte del liderazgo como tal, ¿no? Entonces, mientras más aprendamos a formar personas, más vamos a desarrollar nuestras habilidades de liderazgo. Y una parte indispensable, justo para aprender y para liderar, necesitas conectar con la gente, ¿no? Sí, A claro. través del conocimiento de la persona, a través del conocimiento tuyo y, bueno, de la alineación y etcétera. Pero eventualmente, y hay varios autores que lo llaman, ¿no? Primero la conexión y luego el contenido, ¿no? O sea, Claro. porque si no conecto con la persona que me está dando el contenido, no voy a aprender ni más. Sí, no, claro, es muchísimo más fácil aprender de alguien en quien confías, por ejemplo, ¿no? O De sea, acuerdo. si logro tenerte confianza o hasta en un curso, ¿no? Si de los primeros 5 o 10 minutos que interactúas con la gente logras generar esa confianza y esa conexión, es muchísimo más probable que la gente aprenda. De acuerdo. Y bueno, ya vamos cerrando este changarro porque tú y yo, Mariana y yo podemos estar hablando de aprendizaje horas y horas.
Pero ya hablamos de las características del aprendizaje, de cómo tienen que involucrarse los líderes, de historias de terror, de recomendaciones. Nos podemos ir sin la parte que siempre va en todos los episodios del podcast, que es el reto. Ok. Mariana, construyamos, o si tú ya tienes algo en mente, pues adelante. ¿Qué actividad o qué acción podrían hacer las personas que están escuchando este episodio y que les ayudaría a mejorar en cualquier ámbito de su vida y de su liderazgo? Pues sí, a mí me gustaría que a lo mejor el reto pudiera ir, no sé qué te parezca, quiero que vayas a ver cuál es la próxima capacitación que tienes agendada, ya sea interna o externa, que va a recibir tu gente, y pues que busques involucrarte de alguna forma en esa capacitación, que veas qué contenidos va a llevar, cuál es el proceso, y también que evalúes qué tanto tú conoces de eso que van a ver, no sé cómo veas. Ándale, vamos a tratar de ponerle énfasis, ¿no? Paso número 1, identifica qué capacitación, en qué capacitación metiste o te metieron, de esas que son a fuerza. Hay unas que ya sabes que son por norma, no tú sabes, de ahí procedan de esas. O si tú mandaste a la gente a uno de comunicación, algo así, involúcrate. La neta es que muchas veces solo hablamos con recursos humanos, y no hablamos con los líderes. Y ya llegamos y, ay, buenas tardes, yo soy el líder del equipo y ahí te los encargo, ¿no? Bang, güey, ¿no? Entonces, involúcrate, y yo te diría que te involucres desde antes, ¿no? Habla con la persona que lo va a facilitar, coméntale cuál es la situación, coméntale qué es lo que tuvieras que hacer. Eso antes, involúcrate durante también. Entonces, más vive la capacitación con la gente, bájate de tu banquito de ego, que no, es que yo he tomado muchos, pero no los has tomado con tu gente, güey. Entonces, eso, el grupo puede cambiar muchísimo la manera en la que ves el contenido. Si la tomas, también baja de tu banquito de ego y tómala desde una posición de aprendiz, que bueno, ya me estoy metiendo en otros temas que podríamos estar generando. Y finalmente involúcrate después, es decir, da seguimiento y hazte responsable del proceso de entrenamiento de las personas, ayúdales a que lo apliquen, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ya queda un rato bastante sabroso, ¿no? Inténtalo con una, a ver cómo te va. A ver, más bien, inténtalo con una capacitación y pues me gustaría que nos contaras si viste alguna diferencia en esa capacitación en la que te involucraste, a diferencia de las muchísimas que seguramente han tomado, ¿no? A ver qué les sale. Ok, muy bien. Y bueno, y justo hablando de cuéntanos, pues ya sabes mis redes sociales, el Instagram @Diego Sánchez Team, en LinkedIn Diego Sánchez Reséndiz. ¿Cómo la gente te puede conectar a ti, Mariana? Mariana trabaja en Gálica, también tiene su empresa de capacitación de seguridad de Proce. ¿Cómo pueden saber más de ti, de Proce, de la vida? Sí, pues también mi LinkedIn LinkedIn es Mariana Sánchez Reséndiz, así me pueden encontrar. Y pues ahí mismo estoy publicando siempre cosas, tanto de educación, de temas de formación de instructores, de seguridad y de muchas cosas. Ok, muy bien. Bueno, pues en LinkedIn ahí está. Visitan también ahí a todas las redes sociales de Gálica, gálica.mx, y de ahí los manda a todas. Y bueno, pues cuéntanos cómo es que les va con este reto. Y bueno, pues ha llegado el momento de terminar con esta 8ª temporada. Te agradezco muchísimo el haberme seguido durante estos ya 160 episodios. Espero que estén siendo de muchísima utilidad. También te agradeceré que pues compartas este episodio con quien crees que le hace falta. Ya sabes que yo creo que los podcasts pueden ser una gran indirecta, ¿no? No sé si crees que tu líder, tu jefe o alguien necesita saber más de enseñanza y aprendizaje, pues compárteles esto, compárteles nuestras redes sociales y por favor escríbeme. Dentro de las próximas semanas voy a estar ahí haciendo contenidos para que me digan qué es lo que les gustaría que tuviéramos esta 9ª temporada, ¿no? Esta 8ª temporada fueron líderes protagonistas. Vamos a ver qué nos trae la 9ª temporada y me encantaría que tú fueras parte de ello. Muchas gracias Mariana, muchas gracias a ustedes. Nos vemos, nos escuchamos en la próxima edición del Acelerador de Equipos. Hasta luego.